Esa sensación de alivio al abrir la nevera en un día de calor agobiante, ¿verdad? O cómo cambia el ambiente de una habitación con solo pulsar un botón del aire acondicionado. Totalmente. Son tecnologías tan integradas en nuestra vida que, bueno, que apenas reparamos en ellas. Pero, ¿qué está pasando realmente a nivel físico? Mm, Hoy vamos a sumergernos en una serie de textos técnicos para entender los principios de la refrigeración. Y la misión es descubrir que la idea que tenemos de crear frío es en realidad una ilusión. Una ilusión muy extendida, además. Vamos a explorar la ciencia oculta de algo mucho más fascinante, el arte de mover el calor. De acuerdo, empecemos por la idea principal, la que para mí lo cambia todo. Siempre he pensado que mi nevera es una especie de caja que genera frío. Claro. Pero estos textos insisten en que eso es físicamente imposible, que en realidad funciona al revés. Es que esa es la gran revelación. No se puede crear frío, porque el frío no es una cosa en sí misma. El frío es simplemente la ausencia de calor. La ausencia de calor. Eso es. Por lo tanto, para enfriar algo, lo único que se puede hacer es quitarle el calor que ya tiene. La refrigeración es un proceso de transporte. De transporte. Sí, se extrae energía térmica de un lugar que queremos enfriar y se libera en otro lugar. Tu nevera no crea frío en su interior. Es una bomba que saca el calor de dentro y lo expulsa a tu cocina. Una bomba de calor. Por eso la parte de atrás de la nevera siempre está caliente. Justo, ¿Está expulsando el calor de la comida? justo. Ahí es donde se libera toda esa energía. Y todo esto se rige por una de las leyes más fundamentales del universo, la segunda ley de la termodinámica. Ajá. Esta ley dice que, de forma natural, espontánea, el calor siempre fluye de un objeto más caliente a uno más frío. Nunca al revés. Claro. ¿Un café caliente se enfría porque le cede su calor al aire de la habitación? Exactamente. O sea que el universo tiende al equilibrio, a que todo acabe a la misma temperatura. Y lo que hace una nevera es luchar contra esa tendencia natural. Esa es la clave. Es como remar contra la corriente. Para que el calor fluya desde el interior ya frío de la nevera hacia la cocina, que está más caliente, Hace falta energía. hay que investir energía. Se necesita un motor, un compresor en este caso, que realice un trabajo para forzar ese movimiento que es antinatural. Por eso la refrigeración consume electricidad. Estamos pagando para mantener un desequilibrio. Eso es, un desequilibrio térmico. Entiendo. Es un trabajo forzado. Pero siempre hemos necesitado estos motores eléctricos. Me pregunto cómo se las apañaban nuestros antepasados. Es una pregunta excelente, porque nos muestra lo ingeniosos que hemos sido. Los métodos históricos se basaban en trabajar a favor de la naturaleza, no en contra. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las fuentes mencionan el uso de cuevas subterráneas, que aprovechan la inercia térmica de la Tierra para mantener una temperatura baja y constante. Ah, claro. O el método de la evaporación, las vasijas de barro poroso que sudan agua. Al evaporarse esa agua, roba calor de la vasija y enfría lo que hay dentro. Es el mismo principio por el que nosotros sudamos para refrescarnos, ¿no? Exactamente el mismo. Y luego estaba el negocio del hielo. El negocio del hielo. Sí, sí. En el siglo XIX, antes de la refrigeración mecánica, existía un comercio masivo. Se cortaban bloques enormes de lagos helados, se aislaban con serrín y se transportaban por barco a sitios como el Caribe o la India. Vaya. Era un lujo, pero demuestra la necesidad que había. La revolución llegó cuando aprendimos a fabricar frío de forma activa, en cualquier lugar y en cualquier momento. Está claro que la nevera cambió la forma en que comemos. Pero después de leer esto, me da la sensación de que eso es solo la punta del iceberg. Totalmente. Que el verdadero impacto de esta tecnología es mucho más profundo y, a menudo, invisible. Es que damos por sentado que la refrigeración sirve para conservar la lechuga, pero su papel en el mundo moderno es sistémico. Pensemos en la salud. Vale. Los textos que tenemos aquí lo detallan claramente. Hablamos de las vacunas. No es solo que necesiten estar frías. El concepto de la cadena de frío es vital. La cadena de frío. Significa que desde que una vacuna sale de la fábrica hasta que llega al brazo de un paciente, a veces en una aldea remota, no puede superar un umbral de temperatura muy estricto. O sea que un solo fallo en esa cadena. Un solo fallo en un camión, en un almacén o en la pequeña nevera de un centro de salud puede inutilizar miles de dosis. La refrigeración aquí no es una comodidad, es la diferencia literal entre la vida y la muerte. Es increíble.
Y lo mismo con los bancos de sangre, los trasplantes de órganos, las muestras de laboratorio. Nuestra medicina moderna se derrumbaría sin esto. Espera un momento. Esto me lleva a otra área que mencionan las fuentes y que nunca se me había ocurrido. Nuestra vida digital. ¿Me estás diciendo que si se va el aire acondicionado de Google, Internet se cae? Pues, ¿no es ninguna exageración? ¿En serio? Los centros de datos, que son los cerebros físicos de Internet, son naves enormes llenas de miles de servidores. Generan una cantidad de calor tan inmensa que sin refrigeración se sobrecalentarían y fallarían en cuestión de minutos. O sea que cada búsqueda que hacemos, cada vídeo... Cada correo que enviamos está generando calor en un servidor a miles de kilómetros. Así que, en cierto modo, ¿el frío es el guardián silencioso de la era de la información? Es una forma muy poética y muy precisa de verlo. Es la infraestructura invisible que lo sostiene todo, y se extiende a casi toda la industria. Plásticos, metales, productos químicos. La lista es interminable. Los fluidos refrigerantes que se usan han sido, históricamente, gases con un potencial de efecto invernadero miles de veces superior al del CO2. Ha habido un esfuerzo global para sustituirlos, pero el desafío es colosal, sobre todo porque la demanda de refrigeración no va a hacer más que crecer. Para entender mejor cómo podemos hacer esto más eficiente, creo que tenemos que aclarar algo que me ha estado rondando por la cabeza. Hemos estado hablando de mover calor para bajar la temperatura. ¿Mm? Y siempre he usado esas dos palabras como si fueran sinónimos, pero algo me dice que en física no lo son en absoluto. Haces muy bien en detenerte ahí porque es la distinción más importante y la que más se malinterpreta. A ver, empecemos por el calor. Venga, El calor, que los físicos representan con la letra Q, no es algo que un objeto tiene. Es energía en tránsito. en tránsito. Es el flujo de energía que se produce entre dos cuerpos solo porque están a diferente temperatura. Es un proceso, no una propiedad. Y se mide en julios o calorías. Vale, el calor es la energía que se mueve. ¿Y la temperatura? La temperatura, representada por T, sí es una propiedad de un objeto. Es una medida de la energía cinética media de sus partículas. O sea, Dicho de forma más sencilla, nos indica el nivel o la intensidad de agitación de sus moléculas. La analogía del lago que usan las fuentes es muy buena. a ver, Imagina un lago. El calor sería la cantidad total de agua que hay. La temperatura sería la profundidad en un punto concreto. Puedes tener un lago inmenso, pero poco profundo. O sea, mucho calor, pero baja temperatura. O un charco muy pequeño, pero muy profundo. Poco calor, pero alta temperatura. entendido. El calor depende de la masa. Cuesta más calentar una piscina que una taza de té, mientras que la temperatura es una medida de intensidad. Exactamente. Y el ejemplo del sudor que mencionamos antes lo ilustra a la perfección. Cuando hacemos ejercicio, la temperatura del cuerpo sube. Sí, Para contrarrestarlo, el cuerpo libera agua en la piel. Para que esa agua se evapore, necesita energía. La roba de tu piel. Ese robo de energía es una transferencia de calor. ¿y como resultado? Como resultado de esa pérdida de calor, la temperatura de tu piel desciende. Es un sistema de refrigeración increíblemente eficiente. Vale, creo que ahora entiendo la diferencia, pero eso me lleva a otra duda. Si le aplico la misma cantidad de calor, los mismos julios, a 1 kilo de cobre y a 1 kilo de agua, los resultados son radicalmente distintos. El cobre se pondrá al rojo vivo, mientras que el agua apenas se habrá calentado. ¿Por qué? Esa pregunta nos lleva directamente al siguiente concepto clave: el calor específico. Calor específico. Cada material tiene una especie de personalidad térmica, una propiedad que describe cuánta energía necesita para que su temperatura suba a 1 grado. Podríamos verlo como su inercia térmica. O sea, su resistencia a cambiar de temperatura. Esa es la idea. Hay materiales muy tercos y otros que cambian de opinión muy fácilmente. Y esta propiedad lo es todo en ingeniería. Me imagino. Si miramos la tabla de las fuentes, los números son reveladores. El agua tiene un calor específico altísimo, de unos 4.186 julios por kilogramo y grado. Eso es mucho, ¿no? Es muchísimo. Significa que necesitas meterle mucha energía para calentarla, pero también que, una vez caliente, la almacena increíblemente bien. Tarda mucho en enfriarse. Por eso los radiadores con agua caliente calientan una habitación durante horas.
¿O por qué la brisa del mar suaviza el clima? Precisamente, el océano es un regulador térmico gigantesco. Ahora, compara esos 4.186 del agua con el cobre que mencionabas. Su calor específico es de solo 385, 10 veces menos. más de 10 veces menos. Requiere muy poca energía para disparar su temperatura y la pierde con la misma facilidad. Por eso es perfecto para el fondo de una sartén o para los disipadores de un ordenador. Claro, para que saque el calor del procesador lo más rápido posible. Justo. Usar agua para eso sería un desastre. Y entonces, ¿cómo usan los ingenieros esta información? Veo aquí una fórmula. Q igual a M por C por delta T. Esa es la herramienta fundamental. Permite calcular con precisión la energía que necesitas. Q es el calor, M la masa, C su calor específico y delta T es el cambio de temperatura que buscas. Entonces, cuando se diseña una cámara frigorífica para manzanas, alguien se sienta y busca el calor específico de una manzana para saber cuánta potencia necesita. Absolutamente. Se calcula la masa, se conoce el calor específico, se define a qué temperatura deben llegar y con esa fórmula se sabe exactamente cuántos julios de calor hay que bombear fuera. Vaya, Y a partir de ahí se diseña un sistema eficiente, ni demasiado grande, que derroche energía, ni demasiado pequeño, que no pueda hacer el trabajo. Es la base de todo. entonces, si lo he entendido bien después de este análisis, lo primero y más importante es que la refrigeración no crea frío. No. Es un trabajo, un esfuerzo energético para mover calor de un sitio a otro, luchando contra las leyes de la naturaleza. Y hemos visto que ese trabajo, esa tecnología, es la columna vertebral de nuestra sociedad. Va mucho más allá de la cocina. Sostiene nuestra medicina, hace posible el mundo digital. Y es fundamental para la industria. Efectivamente. También hemos aclarado esa diferencia crucial entre el calor, que es energía fluyendo, y la temperatura, que es una medida de la intensidad de esa energía. Exacto. Y por último, cómo la personalidad de cada material, su calor específico, dicta lo fácil o difícil que es calentarlo o enfriarlo. Un dato clave para cualquier diseño de ingeniería. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que va un poco más allá de los textos. A ver, Si nuestra civilización actual depende tan intensamente de esta tecnología, que es una de las mayores consumidoras de energía del planeta, esto plantea una pregunta importante. ¿cuál? ¿Cuáles son las verdaderas implicaciones energéticas y climáticas a medida que miles de millones de personas más en el mundo en desarrollo acceden con todo el derecho a esta tecnología por primera vez? De repente, la eficiencia de una nevera o de un aire acondicionado deja de ser un simple dato técnico en una etiqueta. Se convierte en algo mucho más grande. Se convierte en uno de los mayores desafíos energéticos y climáticos del siglo XXI.